Empecemos entonces. Antes de hablar de fisuras, yo quiero contarles que las fisuras son inherentes al concreto, son inherentes al material. Es decir, un concreto siempre se va a fisurar. Ahora, hay que entender posteriormente si esas fisuras van a perjudicar o no en algún momento el concreto. Pero ¿por qué se fisura el concreto, cierto? Realmente las fisuras son unas roturas que aparecen en el concreto como consecuencia de esfuerzos que superan la resistencia a la tracción y cortante en el concreto. Entonces, por esto tienen que aparecer. Recordemos que la resistencia a la compresión puede llegar a ser hasta 10 veces más grande que la resistencia a la tracción. Y entonces cuando tenemos, por ejemplo, un concreto simple y lo cargamos a compresión, hay unos esfuerzos de tracción que finalmente se van a traducir en una fisura. Acá pues les estoy mostrando una fisura exagerada ya tipo grieta y ahorita vamos a mirar la diferencia. Pero entonces por esto vamos a necesitar el acero de refuerzo, que en parte va a soportar estos esfuerzos a tensión. Entonces cuando tenemos un concreto reforzado, vamos a obtener un concreto con menos fisuras, pero no quiere decir que estas no se van a ver. En algún momento, en alguna parte se van a mostrar las fisuras porque, como les digo, son inherentes al material. Bueno, pero entonces cuando tenemos fisuras, ¿lo miramos como un síntoma patológico o no? ¿Cierto? Eh, Hay varias formas de identificar y ahorita vamos a hablar de ellas, pero las fisuras son uno de los síntomas más llamativos desde el comportamiento del concreto, desde su inicio, desde que se produce el concreto, desde su edad temprana y hasta el tiempo de servicio en la obra. Entonces, cuando vemos una fisura, ¿cómo la podemos diferenciar de una grieta? Una grieta realmente es una separación del material que compromete el total de su espesor, mientras una fisura también es una separación del material, pero compromete solo una parte del espesor del material. Entonces podemos empezar a entender cuán grave es una grieta y por qué una fisura en algún momento puede ser normal y no necesariamente ser un síntoma patológico. Cuando vamos a analizar las fisuras, hay que empezar a mirar en qué momento se dieron, por qué se dieron, ¿cierto? Y entonces tenemos como dos formas de mirarlo. Una, desde la obra en construcción o una obra nueva, que ya empiezan a aparecer esas fisuras y en algunos momentos nos llaman la atención, nos alcanzamos a asustar un poco, y cuándo debemos ponerle la atención necesaria para tratarlas y mitigarlas, ¿cierto? Y otro momento es cuando ya la obra civil está en servicio, ¿sí? Entonces, cuando es una obra en construcción o una obra nueva, podemos empezar a mirar varios antecedentes: el diseño de mezclas de concreto, los materiales que usamos, los calores de hidratación, tipos de estructura, ¿cierto? A qué medio ambiente está expuesto, condiciones de viento y demás, que pueden entonces dar lugar a una fisuración temprana, ¿sí? Mientras que cuando tenemos una obra en servicio, entonces ya acá vamos a mirar otros aspectos, como por ejemplo el medio ambiente al que está expuesto, y acá puede ser agua de mar, puede ser agregados reactivos. Entonces aquí ya se pueden presentar otros factores que se presentan en el tiempo: reactividad alcali agregado. Acá tenemos otra presentación de hechos en concreto donde ampliamos bastante el tema. El ataque por sulfatos, y esto también genera fisuras expansivas, perdón, expansiones que generan fisuras, y además algunas que pueden ser provocadas también por esfuerzos que exceden la capacidad de diseño o esfuerzos que simplemente son los que están por diseño, por sus cargas de diseño, cargas vivas, cargas muertas, que van a fisurar el concreto y que en algunas ocasiones estas exceden, digamos, la capacidad de la estructura, y ahí es cuando se vuelven perjudiciales. Entonces, miremos cuáles son esos fenómenos que hacen cambiar el volumen del concreto y que precisamente provocan esa fisuración. El concreto es un material muy susceptible al cambio de volumen. Perdón. Entonces, tenemos expansiones, tenemos contracciones, y esto está dado precisamente por el ambiente al cual está expuesto. En estos fenómenos participan entonces la temperatura, por ejemplo, que es propiciada por temperatura ambiente, o no solamente temperatura ambiente, sino también conflagraciones, o ya digamos momentos donde vamos a tener unas exposiciones muchísimo más severas.
Desde el inicio del concreto, desde el momento en que está en su proceso de fraguado, cuando hablamos, por ejemplo, de concretos masivos, perdón, ya desde ahí tenemos un calor de hidratación. Y este calor de hidratación ya me puede estar generando un cambio de volumen en el concreto y que posteriormente puede contribuir a fisuras. También digamos, en el caso contrario, unas disminuciones de temperatura importantes cuando tenemos concretos en ambientes donde tenemos estaciones de invierno. Y entonces acá podemos tener diferenciales térmicos importantes y todos estos cambios de temperatura entonces van a promover un cambio en el volumen del concreto. Asimismo, la humedad, también en ciclos de humedecimiento secado, van a promover estos cambios de volumen y no solamente en ciclos de humedecimiento secado, sino también cuando tenemos desde el inicio, desde que tenemos un concreto fresco, esta acción del viento puede rápidamente evaporar y sacar la humedad del concreto y ocasionar esos cambios de volumen drásticos que van a traducirse finalmente en fisuras. También entre los cambios de volumen pueden ocurrir por los esfuerzos. Recordemos que no solamente son esfuerzos a compresión, sino que ya dentro de la carga de la estructura va a ser su propio peso, van a ser esfuerzos a compresión, a tracción, torsión, cortante, flexión. Todos estos esfuerzos entonces van a hacer que el elemento cambie de volumen o se mueva, ¿cierto? O tenga algunos movimientos que ocasionen fisuras. Y por último, también tendríamos entonces cambios de volumen por los ataques químicos. Por ejemplo, en las reacciones expansivas, alcalicílice, sulfatos, o también tenemos algunas formaciones de sales, donde exceden también esas tensiones y amplían el volumen hasta el punto de ocasionar fisuras y pop-ups, ciclos de ataques biológicos, ¿sí? Todo esto entonces va a afectar este volumen de concreto para, digamos, expandirlo o en algunos casos contraerlo, sobre todo cuando estamos hablando de edades tempranas. Vamos a mirar un poco cómo ocurre este fenómeno de la contracción, que es lo mismo que retracción. Todo empieza entonces cuando estamos haciendo la producción de concreto y en esta unión del agua con el cemento se empieza a generar esa reacción exotérmica que hemos hablado en otras charlas. Y en esa reacción exotérmica, como su nombre lo dice, ya hay una liberación de calor. Entonces esa temperatura y esa reacción de ingredientes de entrada me van a dar lugar a la primera contracción, que es una contracción química, ¿sí? Que está dada a partir de la reacción de los productos del cemento, ¿sí? Los productos de hidratación con el agua. Posterior a esto, entonces, iniciaría la llamada contracción plástica. ¿Por qué? Porque está en todo el estado plástico del concreto. Si vamos a un proyecto, estaríamos hablando más o menos de un momento en el cual estuviéramos en plena colocación. Y en esta contracción empezamos a tener una cantidad de agua de sangrado, que esta agua de sangrado puede en algunas ocasiones, digamos, ser no beneficiosa para el concreto, puede ser desfavorable, ¿sí? Posteriormente vendría la contracción autógena y esta contracción autógena que se da en dos partes, porque digamos que hay una contracción autógena inicial que se da antes del fraguado, pero esta contracción también puede ir después del fraguado e incluso hasta años de la estructura. ¿Y por qué hasta años de la estructura? Perdón que me pasé. Porque esta contracción se da al momento de la liberación de agua, de la extracción de agua, de los geles que estuvieron reaccionando y que liberan ya la última agua antes de terminar esa reacción. Y recordemos que el concreto sigue reaccionando, que los ingredientes del concreto siguen reaccionando, el cemento sigue reaccionando hasta edades posteriores, y entonces por eso esta contracción continúa incluso después del fraguado final. Por ejemplo, si analizamos los vacíos que van quedando y cuando ya finalmente el concreto alcanza su fraguado final, que estamos hablando de unas 10, 11 horas, si estamos hablando de un concreto convencional, un concreto de fraguado normal, entonces ya a todo esto precisamente le podemos llamar contracción química, porque la contracción química, es decir, la reacción, también ocurre desde el inicio del fraguado
hasta el final. Entonces, incluso cuando tenemos unas 48 horas en ese proceso posterior, incluso al endurecimiento, todavía se continúa retrayendo el concreto. Adicional a ello pueden ocurrir otras contracciones, y en este caso la contracción por secado también es una contracción bien conocida, y acá en esta contracción se libera el resto de agua que no reaccionó con los productos del cemento, ¿sí? Esta agua que no reaccionó puede salir bruscamente, y aquí es cuando empieza a generar esa fisuración rápida, y ocurre precisamente posterior a esas 48 horas e incluso en un periodo más largo, ¿sí? Ya entonces, cuando tenemos la estructura en servicio, ya se pueden dar otro tipo de fenómenos, pero básicamente la construcción, la contracción ocurre desde el inicio, como les he venido contando, hasta posterior al proceso de endurecimiento. Asimismo, puede haber entonces expansiones, ¿cierto? Y estas expansiones se dan cuando hay presencia de agua externa que genera una expansión a edad temprana. Ahorita miramos que en las primeras horas hay contracción, pero también hay una expansión por ejemplo, acá podemos ver en las primeras 48 horas cómo se generan algunas expansiones, pero que realmente en algunos momentos las contracciones son mayores y logran, digamos, como no verse, no ser muy visibles, pero de todas maneras son perceptibles si las vamos a medir, o en algunos casos cuando tenemos concretos de gran extensión, ahí sí estas expansiones van a ser mucho más notorias, y pueden entonces ocasionar fisuras cuando tenemos restricciones por el cambio de volumen del concreto. También pueden darse expansiones por el calor de hidratación, ya en este caso por temperatura. Y en esta digamos, expansión, acá, por ejemplo, tenemos un caso, ¿cierto?, en que en algunos días se dieron algunas expansiones por otros fenómenos, como por ejemplo reacciones expansivas, ¿sí? O por algunas sales expansivas también que no necesariamente reaccionan con los productos de hidratación, sino que solamente van acomodándose en los poros del concreto y continúan en un crecimiento que por consiguiente exceden la resistencia a la tensión del concreto. Como les comentaba ahorita, esa resistencia a la tensión del concreto es mucho más débil que a compresión, y entonces puede llegar a fisurar. Adicionalmente, dentro de los calores digamos, de hidratación, o cuando tenemos exposiciones mucho más altas a temperaturas, cuando tenemos, digamos, temperaturas más de 50 grados o incluso menores a 50 grados, recordemos que cada material tiene unos coeficientes de dilatación, y esos coeficientes de dilatación nos van a dar lugar a una expansión en el material completo, o sea, es decir, en el concreto. Entonces, por cada longitud que yo tenga, ¿cierto? Multiplicado por este coeficiente de dilatación o de expansión térmica, yo voy a tener entonces una expansión en el concreto mayor o menor a diferentes temperaturas. Entonces, aquí es muy importante, digamos, tener en cuenta los materiales con los que yo produje el concreto, y ya sabemos que hay algunos materiales que por sí solos, no incluso a estas temperaturas, sino a menores, voy a tener expansiones. Ahorita vamos a mirar un poco de eso en la parte de agregados. Y bueno, entonces, todo esto que les he venido hablando ocurre, ¿cierto?, por algunas variables que afectan, digamos, esta contracción. Vamos a mirar algunos de ellos y qué mecanismos de mitigación podemos ejercer. Entonces, mirando pues los materiales dentro del diseño de mezcla, tenemos pues el agua, el cemento, materiales cementantes suplementarios y aditivos. Hablemos de esta primera parte en esta diapositiva. Entonces, los concretos, cuando tienen una mayor cantidad de agua, van a ser muchísimo más susceptibles a esa contracción, van a tener una mayor contracción. Acá, por ejemplo, tenemos un estudio que se hizo donde tenemos una nube de puntos, ¿cierto? Realmente esto es una nube de puntos de muchos ensayos en los que se hicieron mediciones con diferentes contenidos de agua, y como pueden ver, siempre a mayor contenido de agua vamos a tener una mayor contracción.
Y entonces, vámonos, por ejemplo, al caso de los morteros. Los morteros tienen un gran contenido de agua e incluso de cemento y por eso son mucho más susceptibles a contraerse. Además que están colocados en superficies de mayor área. Entonces, esta cantidad de agua, donde la podamos limitar, ¿cierto? Con el uso de aditivos y demás, o de adiciones, entonces podemos mejorar esta condición de retracción. Los aditivos reductores de agua, siempre y cuando no contengan cloruros de calcio, no tendrían ninguna incidencia en la contracción. Pero acá les voy a mostrar unas gráficas, por ejemplo, de un concreto patrón, que es esta línea amarilla, versus algunos aditivos reductores de agua que contienen cloruros, cloruros de calcio, y entonces estos cloruros de calcio me contribuyen a una mayor contracción. Entonces es importante, y acá de pronto uno de los mecanismos de mitigación es para concretos acelerados o concretos incluso donde utilicemos reductores de agua, porque en algunas ocasiones los aditivos utilizan cloruros de calcio dentro de sus reductores de agua para compensar digamos, el retardo que puede tener al final. Entonces es importante revisar que los aditivos que utilicemos para concretos donde tengamos especial cuidado de la contracción no contengan cloruro de calcio. El contenido de cemento, pues también a mayor contenido de cemento, pues va a generar mayor reacción y esa reacción exotérmica, como les contaba al principio, me va a dar lugar a mayor calor de hidratación y este calor de hidratación entonces promueve esta contracción y por consiguiente fisuración. Entonces aquí podemos ver una gráfica donde explica Neville que a mayores contenidos de cemento, ¿cierto? Con incluso mayores contenidos de agua, ¿cierto? En tendencia de contenidos de agua y relaciones agua-cemento, podemos obtener mayores fisuraciones. Entonces, mientras más grande sea la relación agua-cemento, mayor va a ser la contracción. Mientras más contenidos de agua y cemento, también, ¿sí? Pero hay algunos casos en los cuales a menores relaciones agua-cemento también tengo una alta contracción. Entonces aquí digamos que el diseño de mezclas juega un papel importante cuando vayamos a formular cuidando esos altos consumos de cemento, ¿cierto? Y utilizar aditivos reductores que no tengan dichos cloruros como para poder bajar esas relaciones agua-cemento y poder contribuir a mantener una contracción, digámoslo así, compensada. Y ahorita vamos a hablar un poco de compensar esa contracción. Los materiales cementantes suplementarios, pues no todos los concretos los incluyen, pero lo traigo acá a colación porque contribuyen bastante a mitigar esa contracción del concreto, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos algunos casos en los que tenemos un concreto patrón, que es un concreto convencional, agua, cemento agregados, y tenemos una contracción mayor al 0,05%. Utilizamos Fortacret en algunas dosis, aquí tenemos dosis del 10 y del 12%, el 12% la verdecita aquí no me salió, pero tenemos una mitigación de la contracción y tenemos también un caso, por ejemplo, acá con fibra, entonces la fibra ayuda un poco también a compensar y aquí miren que se muestra como un poquito una expansión y es porque está compensando esa contracción del concreto. Y esto entonces contribuye a que tengamos una menor fisuración. En pisos industriales, por ejemplo, es muy importante o sería muy adecuado utilizar los materiales cementantes suplementarios. Acá, por ejemplo, este lo utilizamos precisamente para unos diseños de pisos industriales, donde Fortacrete le daría una gran ventaja al controlar la contracción de este tipo de concretos. Bueno, y sigamos mirando entonces dentro de los materiales y del diseño de mezcla, la parte de agregados. Los agregados son bien importantes en esta variable, dado que tenemos cantidad de agregados que pueden estar por el orden del 65 al 75% dentro de una mezcla de concreto. Entonces, estos agregados me contribuyen en medida, si hay un aumento en el volumen de agregados, me contribuyen a mitigar esta contracción, porque claro, yo bajo la cantidad de pasta, ¿cierto? Y al bajar esa cantidad de pasta, entonces yo no tengo tanta reacción, tanto calor de hidratación y por consiguiente voy a mitigar
esa contracción. Acá, por ejemplo, tenemos unas gráficas que muestra la norma ACI 224, donde tenemos entonces estudios en diferentes proporciones, ¿cierto? Y tamaños de agregados, donde vemos que a mayor volumen, ¿cierto? Vamos a tener una menor, a mayor volumen vamos a tener una menor retracción. Acá, por ejemplo, el rango del concreto, que se mueve entre 0.6 a 0.8, es decir, entre el 60 al 80% de agregados, vamos a tener retracciones más o menos del orden de 0.2 hasta 0.6, que es como se mueve en este caso, ¿cierto? Y entonces una mayor concentración me daría lugar a una menor retracción. Asimismo, el tamaño del agregado también incide en lo mismo, ¿cierto? Si yo tengo tamaños de agregado más grandes, voy a poder controlar mejor esos esfuerzos de contracción y por consiguiente me va a ayudar a compensar esa contracción en el concreto. Entonces, dependiendo del tipo de concreto, mientras yo pueda utilizar los tamaños de agregado más grandes, que pueda, obviamente, teniendo en cuenta las restricciones entre separaciones entre aceros de refuerzo, entre formaletas y aceros de refuerzo, ¿cierto? Entre aceros de refuerzo como tal. Entonces, teniendo en cuenta estos factores, yo puedo utilizar los agregados más grandes que pueda, ¿cierto? Dependiendo también del espesor de los elementos, y pudiera entonces contribuir con mitigando pues esta variable. Adicionalmente, el tipo de agregado desde su misma formación, ¿cierto? Si hablamos, por ejemplo, de calizas, cuarzos, miren que estos cuarzos, por ejemplo, van a tener un menor aporte en la contracción, ¿cierto? Caso contrario a las pizarras, areniscas, que son materiales de mayor absorción y que adicionalmente, pues, son materiales que van a tener un coeficiente de expansión térmica más alto, ¿sí? Como les comentaba ahorita al principio, miremos por ejemplo estos coeficientes de expansión térmica. Entonces, dependiendo de los agregados, cuando tenemos una exposición a alta temperatura, por allá tenemos otra presentación de hechos en concreto donde hablamos de concretos masivos. Y en estos concretos masivos vemos que la temperatura del concreto puede subirse muy fácilmente a más de 70 grados. Y entonces, en estos calores tan altos, cuando yo tengo coeficientes de expansión también muy altos, pues esto me va a dar lugar a unas deformaciones o unos cambios de volúmenes más altos. Si multiplicamos la longitud del elemento, ¿cierto? Por el coeficiente de expansión y por ese cambio de temperatura, eso me va a dar lugar a un cambio en el volumen bastante grande, ¿sí? Que debemos controlar. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a hacer concretos masivos, donde puedo tener estas altas temperaturas, entonces yo puedo controlar desde el tipo de agregados, desde el tamaño de agregados, la adición, ¿cierto? El tipo de adición que voy a usar. Porque generalmente con el uso de las adiciones, como por ejemplo Fortacret, yo puedo bajar un poco, digamos, la carga total de cemento y entonces esto ayuda a que baje ese calor de hidratación y también los agregados, entonces yo puedo empezar a controlar ciertas variables que me bajan esa temperatura en el volumen del concreto y por consiguiente pues voy a estar mitigando esta contracción. Bueno, además a estas variables dentro de los diseños de mezcla, ya entonces dentro del proceso de colocación y curado, por ejemplo, acá en el curado sí es muy importante, pues como les ha comentado Laura en otras presentaciones, a partir del curado es donde yo logro generar la mayor cantidad de productos de hidratación, pero si yo tengo ciclos donde curo, otros donde no curo, por ejemplo, en algunos momentos donde el curado se hace solamente en algunas ocasiones en el día y el concreto alcanza a cambiar la humedad drásticamente, ¿cierto? Porque puede ser por acción del viento y demás. Entonces yo voy a tener una contracción que está en aumento y decremento, aumento, decremento. Entonces, cuando yo estoy en esos cambios de volúmenes, porque precisamente el concreto va a estar, digamos, como expandiendo y contrayendo, es muy fácil que se fisure. Entonces, aquí hay que tener varias consideraciones. Una es un curado, que si lo voy a hacer, ojalá sea por 7 días, y ese curado debe ser continuo, ¿cierto?
Por ejemplo, en concretos de gran extensión como los que vemos acá, es muy recomendable utilizar retardantes de evaporación, porque en algunas ocasiones es muy difícil mantenerlo todo el tiempo húmedo, a no ser que le coloque, digamos, algunos protecciones superficiales húmedas, ¿cierto? Como costales o yutes, que los coloco húmedos y los mantengo húmedos, pero si no, un retardante de evaporación y posteriormente un curador. Entonces, el retardante de evaporación lo que haría en este caso es mantener, digamos, como la estructura sellada, ¿sí? El concreto sellado y el agua que intenta salir rápidamente por acciones del viento, pues no saldría, sino que contribuiría a ese curado interno y una formación mayor de productos de hidratación y entonces pues no daría lugar a fisuración. Acá, por ejemplo, entonces muestran la diferencia entre una probeta almacenada en agua, donde se genera un poco de expansión, pero es realmente continua y no tiene tanta variabilidad, y otro almacenado al aire, donde estamos curando por momentos, y entonces en esos ciclos, pues vamos a tener, como les digo, esas expansiones y contracciones en todo momento. Bueno, digamos, otro parámetro importante, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de concretos, no solamente en el momento del curado, sino también después de colocado, es tener protecciones perimetrales y esas protecciones perimetrales contribuyen pues a que el viento no deseque rápidamente el concreto, porque como les comentaba en la primera diapositiva, este es uno de los factores que me van a producir rápidamente ese cambio de volumen y esa liberación de agua también rápida. Entonces, pudiendo haberlo, poniéndole esas barreras de viento, entonces vamos a poder controlar más esa desecación temprana. Lo mismo, ojalá, si se puede proteger del sol, porque el sol también contribuye con esa desecación y entonces pues daría lugar a fisuras. El formato de los elementos en concreto tiene mucho que ver con la fisuración y con la contracción que tengan, ¿cierto? Entonces, mientras más delgado sea un elemento, mientras más esbelto, mayor fisuración voy a tener. Mientras más masivo, ¿cierto? Entonces, digamos que no voy a tener tanta fisuración digamos, por una exposición, sino más bien por calor de hidratación. Entonces, digamos que son parámetros diferentes de controlar, pero el formato sí tiene mucho que ver. En este caso, por ejemplo, acá les voy a mostrar algunas probetas comparadas con una que está completamente sellada, ¿cierto? Esta es la probeta patrón. En esta probeta patrón está sellada con un tubo de goma y está almacenada pues en cuarto húmedo, es decir, no va a tener ningún agente ambiental que le vaya a ocasionar algún tipo pues de contracción en este caso. Y algunas probetas en diferentes tamaños, entonces como se puede ver, a menor tamaño, ¿cierto? A menor diámetro, o sea, una probeta más esbelta, entonces vamos a tener una mayor contracción. Vamos a tener una menor contracción. Bueno, una mayor contracción, perdón. Entonces, aquí vemos desde unas de 24 pulgadas, donde tenemos menor contracción, y otras de 150, de 6 pulgadas, de 150 milímetros, y vamos a tener entonces una contracción muchísimo menor. Lo mismo pasa cuando tenemos, por ejemplo, este tipo de elementos. Son mucho más susceptibles a fisurarse o cuando tenemos, por ejemplo, pisos industriales. Entonces acá sí tenemos que tener todos estos controles que hemos estado hablando, ¿cierto? El curado, que es fundamental, protecciones de viento, protecciones de, digamos, mitigación de temperatura en el caso de los masivos, protecciones perimetrales también para viento, en fin. Bueno, miremos acá, por ejemplo, cómo afecta al ambiente cuando tenemos grandes, perdón, cuando tenemos grandes superficies. Hay un abaco que resulta muy interesante porque acá podemos predecir cuál va a ser esa rata de evaporación y por consiguiente si el concreto se va a fisurar o no. Entonces, si tenemos, por ejemplo, digamos en diferentes ciudades acá en Colombia donde estemos, ¿cierto? Entonces tenemos algunos parámetros como por ejemplo temperatura del aire, la humedad relativa y la temperatura del concreto y velocidad del viento, que es muy fácil, digamos, como obtener esta información. Vamos a poder entrar a este abaco y predecir si el concreto posiblemente hay que tenerle protecciones para mitigar esa fisuración. Entonces, miremos, por ejemplo, Barranquilla, ¿cierto? Tenemos una temperatura del aire a 30 grados, entonces entramos por acá a 30 grados, ¿sí? Con una humedad relativa,
del 83%, entonces subimos hasta más o menos por acá. Temperatura del concreto, que la podemos controlar, pero en este caso supongamos que estamos a una temperatura de 35, ¿sí? Y posteriormente vamos a una velocidad del viento que está a 26 en Barranquilla, porque allá hace una brisa muy, muy sabrosa cuando uno está de vacaciones, pero no para el concreto. Y entonces vamos por acá, ¿cierto? Y cuando ya venimos a mirar la cantidad de agua evaporada en kilogramos por metro cuadrado por hora, vamos a estar más o menos por el orden de 2 kilogramos por metro cuadrado por hora. Esto es un volumen bastante alto, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasaría acá? Que el concreto se desecaría rápidamente y por consiguiente vamos a obtener fisuras. Perdón, que espera un momento, ya va a bajar. Entonces, si tenemos, entonces la norma me establece que si tenemos pues como este parámetro controlado por debajo de 1 kilogramo por metro cuadrado por hora, entonces se pueden tomar precauciones contra el agrietamiento. O sea, si este valor supera este 1, entonces debemos tener las precauciones necesarias. Ahora, ¿qué precauciones podemos tener? Listo, hay condiciones que no podemos cambiar, las condiciones ambientales no las podemos cambiar, pero sí podemos jugar con la temperatura del concreto. Y cuando jugamos con la temperatura del concreto vamos a poder mitigar todo esto, ¿cierto? Y adicionalmente colocar las barreras de viento y todo esto que hemos venido pues hablando, ¿sí? Ahora, dentro de estas variables entonces que afectan la contracción, digamos que uno puede empezar a hacer controles desde el mismo diseño hasta finalmente la producción, colocación y curado, como hemos venido mirando, ¿cierto? Entonces, desde el diseño estructural es muy importante tener ciertas consideraciones. La resistencia mecánica, ¿cierto? Que por diseño no la deben entregar. Presiones hidrostáticas, cuando hablamos, por ejemplo, de tuberías en concreto, porque todas estas cargas van a deteriorar el material, ¿cierto? Cargas gravitatorias, cargas de hielo, ¿cierto? Por ejemplo, en Bogotá han habido ciclos de hielo-deshielo y estamos en Bogotá, no estamos en otro país. En el estadio hace algunos años hubo una helada, una granizada bastante alta y hubo y entonces las tuberías se congelaron y parte de ellas hicieron algunos daños en el concreto. Entonces uno no cree, pero realmente hay que contemplar ciertas variables que pueden desfavorecer el concreto en algún momento si uno no las contempla. Bueno, tránsito de sedimentos, por el caso en el tuberías de concreto, cargas térmicas, ya hemos venido hablando cuando tenemos pues masivos, cargas sísmicas, peso de la superestructura, condiciones diferenciales en las fundaciones y impactos, ¿sí? Juntas de dilatación, esto es un tema súper importante en el tema de pisos industriales, porque digamos que por la propia geometría van a tener muchísima más tendencia a contraerse en gran medida. Entonces estas juntas de dilatación sí o sí debemos de tenerlas. Ahora bien, hay algunos concretos que son concretos ya desde el diseño, diseñados por contracción compensada, es decir, concretos que vamos a atender esa contracción a cero, ¿cierto? Creería yo que es difícil, pero sí podemos disminuirla bastante para poder trabajar con, digamos, concretos que no tuvieran juntas en este caso, ¿cierto? Bueno, adicionalmente, pues tener en cuenta cuál es la contracción. Hay métodos numéricos que dependiendo de las variables que yo tenga, entonces vamos a tener, digamos, como una contracción que podría tener el material en determinados casos y podemos entonces mirar cómo se diseña en función de esa contracción en algunos concretos ya más especializados. Bueno, pero ya teniendo todos estos controles en el diseño estructural, entonces ahora en el diseño de mezclas, ¿qué podemos controlar? Entonces, primero, que sí cumplamos con esta resistencia, ¿cierto? Y ya que hablamos de todas las resistencias que hemos hablado ahorita, entonces, resistencias a compresión, resistencias a flexión, todos los esfuerzos a los cuales va a estar sometido ese concreto, porque entonces en las cargas de servicio, ¿cierto? Cuando ya la obra está en servicio, todas estas cargas, pues si exceden esta resistencia, si no ejecutamos bien el diseño estructural, entonces iríamos a tener problemas acá. Entonces es muy importante resistencia, durabilidad, y en durabilidad ya digamos que acá se abre otro abanico de posibilidades y es mitigar la reactividad al calicílice
que son reacciones expansivas, mitigar el ataque por sulfatos, que son reacciones expansivas, mitigar otro tipo de daños, ¿cierto? Como ataque por ácidos, ataques biológicos, en fin. Todo esto entonces hay que tenerlo en cuenta desde el diseño de mezclas, cómo lo voy a mitigar para evitar entonces la fisuración. Los materiales, qué materiales voy a seleccionar, y en este caso seleccionar pues los aditivos como les comentaba, agregados, cementantes, ¿cierto? Que estén acorde con el tipo de concreto que yo voy a realizar y evitar entonces la futura aparición de fisuras. La reología del concreto, aditivos sin contenido de cloruros, como les he venido contando, controles de temperatura, ¿cierto? Esto es muy importante y es desde el diseño de mezclas, si necesitamos una carga de hielo en reemplazo del agua para bajarle esa temperatura inicial y controlar ese calor de hidratación. Bueno, y por último, la economía, ¿cierto? Creería yo que esto es lo último, pero primero hay que darle prioridad a lo técnico. Una vez entonces tengamos controlado nuestro diseño de mezclas desde los materiales, entonces, ¿qué controles vamos a tener dentro de la producción, colocación y curado? ¿Cierto? Entonces, controles de producción y colocación del concreto, entonces los tiempos de colocación, que no se me generen juntas frías, porque cuando se generan juntas frías, ahí queda el material susceptible a una fisura, ¿cierto? Preparación de juntas, ¿sí? Los cortes en los tiempos adecuados. Por ahí me hicieron una pregunta desde la inscripción, pero de pronto ahorita la tocamos en el momento de las preguntas. ¿En qué momento debo hacer ese corte? ¿En qué momento debo hacer el corte o en qué momento debo hacer la junta? Vibrado, evitando la segregación. ¿Por qué evitando la segregación? Porque si yo vibro excesivamente y el material se me segrega, entonces yo voy a perder esa compacidad que debería tener el concreto y voy a tener una, digamos, una capa superficial, ¿cierto? Que va a estar sometida a unos esfuerzos para la cual no está preparada. Entonces, ahí es donde yo voy a tener muy posiblemente aparición de fisuras. Por maletas, ¿cierto? El desimbrado es súper importante. ¿En qué momento voy a desimbrar? Si es que voy a tener concretos acelerados, sobre todo, por ejemplo, en el caso de concretos industrializados, donde hay desimbrados que, bueno, pueden ocurrir desde las 6 horas. Eso es una cosa de locos, pero puede pasar. Pero sí tengo que mirar muy bien desde mi diseño de mezclas cómo formulo para yo poder hacer ese desimbrado a tan corta edad, ¿cierto? Generalmente lo que trabajamos acá en Colombia es 12 horas, 10 horas, cuando menos 10 horas, ¿cierto? Pero casi que 12 horas, 18 horas estamos haciendo ese retiro de formaletas. Y es bien importante que el concreto ya haya alcanzado su fraguado y la resistencia necesaria para quitar esta formaleta, porque si no yo voy a tener de entrada fisuras. Y esto es muy importante dejarlo desde el diseño estructural, porque no es solamente una resistencia a 28 días, sino que en el momento del desimbrado yo tenga clara cuál va a ser esa resistencia desde el momento en que yo voy a desimbrar. Entonces, hombre, si yo necesito desimbrar a las 18 horas, entonces, ¿qué resistencia debo de tener? Y hacer las fallas previas en cilindros o hacer los controles por calor de hidratación del concreto, hacer los controles en obra para poder saber en qué momento voy a desimbrar. Bueno, localización del acero de refuerzo, súper importante, pasa mucho en losas, donde estamos colocando el concreto y finalmente se nos mueven las panelitas y en el momento en que se mueven esas panelitas me queda la malla electrosoldada ubicada no en el centro donde estuvo el diseño, sino que me queda más abajo y entonces esas losas, sobre todo he visto mucho en losas de parqueaderos que hay que hacer muchísimas reparaciones porque claro, queda mal ubicado ese acero de refuerzo y entonces la estructura va a recibir las cargas para las cuales no está en capacidad de soportar y ahí empieza una fisura. Recordemos que todos los concretos van a tener microfisuras, ¿cierto? Pero cuando yo el material lo excedo, como por ejemplo no queda localizado el acero de refuerzo donde debe ser, entonces esa microfisura se convierte en una fisura un poco más visible y ella se va abriendo, ¿cierto? Y si yo tengo tráfico, entonces, por ejemplo, el tráfico va abriendo cada vez más esa fisura, la va abriendo, hasta el punto en que esto ya se me convierte en una grieta. Y ahí es cuando atraviesa
el espesor completo del elemento y ya entonces ahí sí tendríamos que hacer una reparación importante porque ya estamos perdiendo la capacidad de la estructura, ¿cierto? Bueno, otra cosa bien importante, sistema de tuberías. Desde el diseño debe quedar claro por dónde van a pasar y obviamente durante la colocación del concreto estas deben estar bien definidas dónde van a estar, en fin. Sistema de curado continuo y aquí le hago un énfasis muy importante al continuo porque muchas veces el curado, no, es que el señor está curando 3 veces al día y el señor entonces va y cura, pero en esos momentos en que hay digamos, una alta temperatura y fuera de eso le ponemos viento, entonces vamos a tener esos ciclos de humedecimiento secado y muy posiblemente se nos va a fisurar el concreto, se nos van a fisurar los pañetes y demás. Entonces creo que aquí logramos pues como abarcar como todas estas variables y todo lo que podemos controlar en el momento para que evitar o para mitigar precisamente esta fisuración. Hasta acá entonces tendríamos una parte de preguntas. Quedo muy atenta a las dudas que tengan. Claro que sí, Paula, y ya tenemos por aquí algunas en el chat. Nos pregunta el señor Fernando Delgado, nos dice, tengo una placa fácil en voladizo y le voy a empotrar unos parales para una baranda. ¿Se corre el riesgo que la placa se fisure por los empujes que vaya a tener la baranda? Bueno, eso es una pregunta muy de estructural, ¿cierto? A ver, la placa fácil, de todas maneras, pues no es, digamos, una estructura que tenga unas solicitaciones muy altas. Entonces ahí hay que tener en cuenta, pues, que la placa fácil, pues, es simplemente como para hacer algunas cosas, digamos, como más pequeñas, ¿sí? No sabría responderte en este momento porque, como te digo, es una pregunta muy de estructural, pero si yo voy de entrada a alterar la placa fácil, muy posiblemente pueda tener inconvenientes. Hay que revisarla ya con una mirada de diseño estructural. Perfecto. Bueno, voy a tomar unas preguntas de las que nos enviaron en el registro. Por Sí. ejemplo, nos escribieron, cuando se presentan las fisuras en el concreto, ¿es una constante de que haya un problema estructural mayor? Bueno, como les comentaba ahorita, todas las fisuras no necesariamente son o, digamos se pueden volver una patología. Habría que entrar a analizarlas, ¿cierto? Y analizarlas desde el momento en que sucedieron, hacerles pruebas, ¿cierto? Ahorita vamos a mirar un poquitico de eso para mirar su estado, ¿cierto? Si son fisuras que están vivas, es decir, que están, digamos, aumentando, que tienen algún progreso, si son fisuras que contienen humedad, si son fisuras que sobrepasan ese espesor del elemento. Entonces, no todas las fisuras son malas y hay algunas fisuras que tienen que suceder y que finalmente suceden cuando ya empieza a trabajar el acero, ¿cierto? En algún momento el concreto tiene una resistencia a compresión, ¿cierto? Después pasa a tensión y él resiste hasta cierto punto a tensión y de ahí en adelante sigue trabajando el acero de refuerzo y puede que entonces la fisura se presente, pero no necesariamente quiere decir que la estructura va a colapsar porque tengamos una fisura. Es de análisis, es de mirarla, es de revisarla y, y para poder tomar decisiones si se puede extender la vida útil del elemento en dado caso o si simplemente por estética se puede sellar y dejar la estructura en el mismo estado. Perfecto. Otra pregunta aquí del chat nos escriben, al cubrir las áreas de concreto con plástico luego de humedecerlo, de curarlo, ¿esto se considera una práctica correcta? Sí es una práctica correcta siempre y cuando se haga en vinipel o en este plástico transparente, nunca con plástico negro, porque el plástico negro me ayuda a exudar más. Entonces me saca más rápido el agua pues del concreto y por consiguiente pues va a generar otro efecto. Entonces sí, siempre y cuando yo haga un procedimiento primero de curado, ¿cierto? Hago un curado y posteriormente hago una envoltura en vinipel, ¿cierto? Esa envoltura en vinipel que me está garantizando que el agua que intenta salir por exudación, el concreto vuelve y la recibe como para tener un autocurado.
¿Alguna pregunta más, Julián? Voy a Julián, tomar estás una por aquí del registro. Ujú. Quizás va a servir de pronto para quizás desmitificar algo y nos dicen, Sí. ¿es verdad que las fisuras del concreto se presentan por la cal en el cemento? Si no la tuviera, entonces no se presentarían. No, realmente no. Como hemos venido hablando, las fisuras se presentan por todos estos otros factores que hemos venido hablando. Son intrínsecas del material, ¿cierto? Son inherentes al material, perdón, y entonces, como son inherentes al material, se tienen que presentar, pero no están dadas porque un mortero lleve cal o en fin, ¿cierto? Realmente en el concreto, pues no tendría lugar pues a que sucediera por cal, pero sí, digamos que estaría pues en función de otras condiciones, no de que vaya a tener contenidos de cal ahí, pues no, digamos que no cabría. Bueno, perfecto. Voy a guardar algunas de las preguntas que nos están haciendo aquí en el chat en este momento. Sin Sí. embargo, voy a tomar esta que tiene que ver con lo que nos mencionabas ahorita acerca del plástico y nos dice el señor Jimmy Silva, ¿cuál es el mejor tiempo para iniciar el curado? ¿Inmediatamente después del fraguado inicial o del fraguado final? Bueno, realmente deberíamos de empezar el curado una vez se desencofre y eso ocurre en el fraguado final, ¿cierto? El fraguado final es más o menos a partir de unas 10 horas o dependiendo del tipo de concreto que tenga. Si es un concreto acelerado pudiera ser antes, pero casi que yo desimbro e inmediatamente debo empezar a curar. Perfecto, Paula. Bueno, voy a guardar estas preguntas para hacerlas en nuestro próximo segmento, para que continuemos con nuestra conferencia. Vale. Bueno. Hay algunos ensayos con los cuales podemos medir la contracción, ¿cierto? Hay una prueba que es por la STMC 596, se las voy a leer en español. Este es el método de prueba estándar para la contracción por secado del mortero que contiene cemento hidráulico. Casi que acá estoy midiendo cuál va a ser la contracción que que me va a dar como resultado la pasta, porque se hace con arena normalizada, ¿cierto? Se lleva a un flujo estándar, que es de 110 más o menos 5%. Construyo pues estas barritas, configuro estas barritas, las curo durante 24 horas o hasta 72 horas, determinado sea el caso, porque en algunos casos, si no ha fraguado las 24, las debo dejar hasta 72, pero en cualquiera de los casos se lleva posteriormente a curar al aire a 23 grados Celsius por 28 días. Y voy mirando, ¿cierto? Con este deformímetro, cuál es esa expansión o esa contracción que voy a tener. Puede que haya expansión en un principio o puede que haya contracción posteriormente. Esto entonces nos da un indicativo de cuál va a ser esa expansión que yo voy a tener casi que química, esa contracción que va a tener casi que química, ¿cierto? Porque está dada prácticamente por la pasta. Hay otro ensayo que es un ensayo mucho más utilizado, digamos que es el más utilizado para medir el cambio de longitud, ¿cierto? Del mortero o del concreto. Está por la ASTM-C 157. Nosotros en Corona, por ejemplo, la hacemos. Y acá medimos la contracción. Ahorita les mostraba esta misma gráfica donde tenemos pues varios porcentajes de Fortacret, desde el 7 hasta el 12%. Incluso unas pruebas con fibra versus un concreto patrón. Y aquí sí configuramos entonces unos prismas con el propio concreto que deseo evaluar. Y estos prismas los retiro a las 24 horas y los pongo a curar al aire a 23 grados por 28 días. Acá entonces sí voy a medir cuáles son esas contracciones o expansiones, perdón, que va a tener el concreto como tal que voy a utilizar en el proyecto bajo estas condiciones. Y como les digo, este es un método que nos puede, también hay norma colombiana y que nos puede dar lugar a entender cuál va a ser esa contracción que voy a tener. NTC 5640 es la norma colombiana. Hay otros ensayos, digamos, un poco más a nivel de investigación, y es, por ejemplo, este, que es una prueba estándar para medir la fluencia en compresión. Entonces, acá consta de unas probetas cilíndricas
en las cuales las llevo a compresión, y el aparato pues consta de un marco de carga diseñado para aplicar y mantener la carga pues requerida. Y la compresión inicial se aplica mediante un gato hidráulico portátil, ¿cierto? Es un ensayo que de pronto ya no se realiza mucho, pero pues que a nivel de investigación nos puede, digamos, como dar lugar a medir pues cuál va a ser esa afluencia del concreto. Hay otro método que también se ha utilizado más en investigaciones para medir la contracción autógena. Y consiste entonces, perdón, es un método estándar para medir la formación autógena de pasta y mortero de cemento por la STMC 1698. Y consta entonces de colocar la mezcla en unos tubos corrugados, son unos tubos flexibles, donde fácilmente se puede medir cuál va a ser la contracción que van a tener. Estos se colocan en un equipo en los cuales están sujetos a unos pistones que van a un deformímetro, y acá vamos a poder medir esas deformaciones. En los ensayos o en los estudios que se han realizado midiendo esta contracción autógena, que la realizan posterior al tiempo de fraguado final, se han encontrado que a menores relaciones agua-cemento, más baja va a ser esta contracción. E incluso a relaciones agua-cemento menores a 0.4, la deformación autógena se vuelve un poco más significativa. Bueno, adicionalmente entonces, ya conociendo pues los ensayos y todo, es bien importante identificar las fisuras. Cuando ya, como hablábamos ahorita, ¿por qué es importante identificarlas, cierto? Para saber si realmente nos van a comprometer la estructura o no. Entonces aquí se determina cuál va a ser la severidad del daño en caso de que así fuera, ¿cierto? Y se miraría posteriormente la posibilidad de extender la vida útil. Entonces, cuando observamos fisuras en el concreto, hay que, digamos, no desatenderlas, ¿cierto? Sabemos que van a ocurrir, pero tampoco se deben de desatender. Entonces, hay que mirar si realmente son superficiales, o sea, si alcanzan a ser fisuras, o si pasan de lado a lado y alcanzan a ser grietas, ¿cierto? Cuando son grietas, pues ya entendemos que es algo mucho más grave y que necesariamente hay que atenderlas, ¿cierto? También se hace muy importante mirar si están activas o inactivas. ¿Qué quiere decir esto? Si están activas es porque la fisura en el tiempo continúa creciendo, entonces, o continúa creciendo en longitud o en profundidad. Entonces, hay varios mecanismos para uno identificar si estas fisuras continúan aumentando de medida o de profundidad. Eh, También se hace importante mirar si mediante el ensayo de extracción de núcleos podemos mirar si ella pasa o no pasa de lado, ¿cierto? De lado a lado el espesor del elemento. Y también es importante mirar si están secas o húmedas, porque si están húmedas es muy posible que estas estén dadas por otro tipo de reacciones, ya reacciones expansivas, si es reactividad alcalicílice o expansión por sulfatos o demás. Pero entonces, ¿cuándo nos preocupamos o no por una fisura? También hay que identificar cuáles son esos límites. La norma ACI 224 establece ciertos límites de las fisuras dependiendo del tipo de exposición o de la condición de exposición, y también en ausencia pues de requisitos específicos, pues la norma del Código Europeo establece que máximo estas deberían tener un espesor de 0.3 milímetros. En la norma ACI, sí, de pronto, dependiendo pues entonces de la exposición, si por ejemplo está expuesto a aire seco, entonces ya vamos a tener pues digamos como como nos va a permitir como mayor ancho de fisura, en este caso de más de 0.4, o todo lo contrario, si tenemos estructuras donde necesitamos retención de agua, entonces acá sí tenemos que tener concretos muchísimo menos permeables, y aquí sí anchos de fisura máximo serían de 0.1, ¿cierto? Sin embargo, en una estructura de retención de agua sí tendríamos que considerar otros factores, y aquí se hace necesario utilizar desde el diseño de mezcla productos que impermeabilicen el concreto, y ahí nos ayuda también a controlar, que nos ayude a controlar esa fisuración.
Cuando tenemos, digamos, fisuras, es importante identificarlas, ¿cierto? Los tipos de fisuras, entonces, tenemos desde estado fresco o en estado endurecido. En estado fresco, entonces, se pueden presentar fisuras plásticas o por movimientos durante la construcción o heladas tempranas, ¿cierto? Estas plásticas pueden ser por asentamientos plásticos o por contracción plástica, que esto es lo más común que sucede, como lo vimos al principio, y por movimiento de la estructura pueden pasar un movimiento desde la base o desde la misma formaleta. Entonces, por eso es bien importante tener las formaletas bien localizadas y bien sostenidas. Bueno, y en estado endurecido, si es donde, digamos, en la mayor parte en las cuales se producen fisuras, que pueden ser por deformaciones, tanto físicas o mecánicas, por cambios de masa, ¿cierto? Y en estos cambios de masa, entonces entran a participar la reactividad alcalicílice, carbonatación, exposición a sulfatos, corrosión del acero de refuerzo. Acá también tenemos otra charla de hechos en concreto que hizo Juan Fernando sobre corrosión de acero de refuerzo. Y entonces, estos cambios de masa también son una de las condiciones de durabilidad más importantes, donde esas fisuras, digamos que van a comprometer o no la estructura. O que podemos controlar a partir de soluciones siempre y cuando no estén muy avanzadas. Entonces, en estos tipos de fisuras por deformaciones vamos a tener algunas, como les decía, físicas y mecánicas, y entonces acá físicos tenemos cambios de humedad o cambios de temperatura, como lo veíamos también. Entonces, estos cambios de humedad me pueden dar lugar grietas capilares o cuarteaduras, contracciones por secado, agregados con retracción, ciclos de humedecimiento secado. O cambios de temperatura, ¿cierto? Contracciones térmicas iniciales, ciclos de hielo, ataques por fuego, choques térmicos. Y choques térmicos, por ejemplo, ahorita no lo mencioné dentro de los concretos masivos, y es porque esos diferenciales, recordemos que en la masa de concreto se pueden presentar temperaturas hasta de 70 grados o más, y afuera podemos tener temperaturas que estén entre 20 y 30 grados, y ese diferencial térmico, lo llamamos acá también choque térmico, es el que me va a dar lugar a fisuras. Bueno, y variaciones estacionales que en nuestro país no aplica, pero como les decía, puede pasar en algún momento, dado ciertas condiciones. Y tenemos también entonces tipos de deformaciones mecánicas ya por deficiencias estructurales, vibraciones excesivas en el caso de sismos o también por erosión. Miremos algunas, por ejemplo, en estado fresco, cómo se presentan. Por ejemplo, este es un caso típico de contracción por retracción plástica, ¿sí? Fisuración por movimiento durante la construcción. Aquí se generó la junta fría. Fisuración por asentamiento plástico, entonces está marcando el acero de refuerzo. Y no necesariamente es que tengamos un problema de diseño estructural, no, es un problema de asentamiento plástico, donde en estado plástico se puede desplazar el concreto y entonces marca precisamente el acero. Fisuraciones por heladas, ¿cierto? Acá todavía no estamos hablando de ciclos de hielo-deshielo, sino digamos, en estado fresco, lo que puede pasar ante temperaturas extremadamente bajas. Y miremos algunas que se presentan en estado endurecido. En estado endurecido, entonces, por ejemplo, fisuración por contracción por secado, recordemos que esta ocurre posterior al fraguado final, ¿cierto? E incluso continúa después de un tiempo, mientras se seca la estructura, o si la estructura está expuesta en ciclos de humedecimiento secado, puede seguir ocurriendo, este es un tipo de fisura de estos, grietas capilares o cuarteaduras, en el caso de humedades, dilataciones y contracción por temperatura, y algunas por ciclos de hielo-deshielo. Acá sí, diferente al anterior, ¿cierto? Se observan entonces incluso hasta pop-ups, porque en el momento en que el agua se endurece, alcanza su estado sólido, entonces aquí va a ejercer esos esfuerzos a tensión que el concreto no es capaz de soportar, así esté con acero de refuerzo, y entonces va a ocasionar estos pop-ups que finalmente deterioran la estructura. Miremos, por ejemplo, otras en estado endurecido, bajo deformaciones mecánicas. Esta es una fisura por cortante, pero no necesariamente podemos decir que esto está comprometiendo la estructura, a pesar de que uno puede verla como asustadora, porque uno inmediatamente le identifica como por cortante. ¿Qué puede estar pasando acá?
que el concreto tiene una resistencia hasta el momento en que el acero empieza a trabajar, entonces él hace la fisura, pero a partir de acá el acero de refuerzo está trabajando. Y no quiere decir que el elemento esté comprometido, ¿cierto? Y que la estructura vaya a entrar en colapso porque tenemos una fisura por cortante. Fisuración por deficiencia estructural, y esta pues sí, prácticamente aquí ya estamos excediendo la carga del elemento. Fisuras por delaminación, acá prácticamente esta delaminación se puede dar por exceso de exudación, y este exceso de exudación ante un tratamiento no adecuado o ante dejarla durante el tiempo de fraguado con el agua de exudación y no retirarla, también puede ocasionar esta delaminación posterior cuando ya se requiere, cuando ya el elemento está en servicio y esta carga acaba de debilitar esta superficie que quedó con una relación agua-cemento mayor que la del total de la estructura. Y fisuraciones por vibraciones excesivas, como en el caso pues de los terremotos o sismos pues de gran magnitud. Hasta, bueno, ay caramba, aquí pasaría, allá. Fisuraciones por reactividad álcali agregado, que ya lo hemos visto en otras ocasiones. Fisuraciones hielo-deshielo, fisuración por corrosión de acero de refuerzo, acá también se ve como tipo pop-up, ¿sí? Donde el acero de refuerzo cambia de volumen, se expande o pierde, se expande, y digo se expande es porque la oxidación hace que se agrande en volumen y entonces ocurre el pop-up, o también porque posteriormente pierde diámetro, pierde la capacidad del acero de refuerzo y también va a debilitar la estructura. Hasta acá entonces terminamos. No sé si tengan algunas otras preguntas. Sí, por aquí tenemos un par de preguntas también que nos hicieron en el chat. Sí. Pues nos escriben. Buenas noches. En el momento del fraguado final ya tengo contracción plástica, la cual me genera microfisuras. ¿Qué debería de hacerse para prevenir la producción de las fisuras por fenómeno de contracción, plástica química o autógena? Bueno, entonces aquí hay varias cosas que se pueden hacer desde el material, desde el concreto como tal, ¿cierto? Y otras que se pueden hacer durante la colocación. Entonces recordemos que los materiales cementantes suplementarios son una alternativa para bajar esos calores de hidratación y también para bajar la contracción. El uso de fibras. Las fibras también ayudan a disminuir la contracción, las microfibras en este caso. Y también el tamaño de los agregados, como les comentaba, bajas relaciones agua-cemento, controlar la cantidad de agua o las cantidades de cemento, ¿sí? Esto dentro del diseño de mezclas. Y hay otras que también se pueden hacer, y es, por ejemplo, en caso de algunos elementos, barreras de viento, cuidado contra el sol, control de la temperatura del concreto. Todo esto nos va a ayudar entonces a disminuir esa contracción en el concreto. Ahora, si nosotros no tuvimos un control, ¿cierto? Y de todas maneras la fisura se presentó posterior al fraguado final, pues esta fisura tendrá que hacérsele digamos, como una revisión, y en esta revisión, pues mirar qué tan comprometida está la estructura. Muchas veces estas fisuras de contracción no son tampoco tan graves, porque no pasan el espesor total del elemento, sino que son superficiales y se les puede hacer un tratamiento. Eso sí, se les debe hacer el tratamiento con el epóxico adecuado, porque si hacemos simplemente lechadas, estas lechadas también van a tener más retracción y la fisura puede que se presente posteriormente. Entonces estas fisuras son fácilmente tratables, no son tan perjudiciales si no las alcanzamos a mitigar desde un principio. Muy bien, bueno, el señor Álvaro Ramírez también nos escribe aquí en el chat. En placas de piso y pavimentos, la restricción a la deformación del apoyo continuo genera esfuerzos adicionales. ¿Alguna recomendación para minimizar los esfuerzos diferenciales por restricción? Bueno, aquí es fundamental la buena localización del acero de refuerzo, el diseño de juntas, ¿sí? Y con los materiales, lo mismo aplica también para lo que les acabé de decir.
materiales que me ayuden a mejorar esa contracción o simplemente hacer diseños de concretos de contracción compensada. Esto ayudaría muchísimo a que no tengamos problemas con esas restricciones, porque restricciones siempre, casi siempre vamos a tener, sobre todo en pisos industriales vamos a tener esas restricciones. Entonces es muy importante hacerlas juntas y en el momento en que se deben hacer. ¿Cuándo se deben hacer esas juntas? Entre el periodo del tiempo de fraguado inicial y el tiempo de fraguado final, ¿cierto? Hay algunos que hacen incluso antes del tiempo de fraguado inicial. El tiempo de fraguado inicial está más o menos a partir de las 2, 3 horas. Algunos las hacen un poquito antes, hora y media, 2 horas, pero utilizando ciertos discos especiales que les permiten hacer la junta sin deteriorar pues el concreto. También es importante hacerlas en el lugar donde el diseñador establezca, ¿cierto? Que esta pudiera ser del orden de entre 24 a unas 30 veces, según lo que menciona Diego Sánchez en alguno de sus libros, pues para pisos industriales, donde donde las juntas deben estar entre 24 a 30 veces el espesor de la losa, ¿cierto? Y que tengamos un corte de junta que esté más o menos de un cuarto del espesor del elemento. Entonces ahí vamos a estar propiciando precisamente digamos así, la fisura para que él no se fisure antes de tiempo, pero sí hacerla antes del fraguado final, ¿cierto? Entre el fraguado inicial y final, ahí la debemos hacer porque si no, ella se va a fisurar antes de que yo alcance a hacer el corte si dejo pasar el tiempo. Perfecto, Paula. Pues bueno, vimos en el transcurso de la conferencia, nos hablaste de algunos productos, algunas formas de mitigar estas fisuras. Nos siguen preguntando sobre diferentes productos o aditivos que pudieran utilizar los constructores para mitigar estas fisuras. Nos mencionabas, por ejemplo, también Fortacre, entre otros. No sé si de pronto puedas hacer como algunas otras recomendaciones al respecto. Sí, exacto. Los materiales cementantes suplementarios son una opción. Las fibras, las microfibras son otra opción. Hay también aditivos para hacer concretos de contracción compensada, aditivos compensadores. Todo esto funciona muy bien para este tipo de concretos. Bueno, perfecto, Paula. Yo creo que con todo el contenido que nos compartiste hoy, vamos cerrando todas las inquietudes y dudas que tenían nuestros asistentes. Esperamos que esta charla, como nos han escrito por aquí Álvaro, Fundeartes y todos, haya sido de mucha utilidad para todos ustedes. Paula, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde-noche en Hechos en Concreto. Con muchísimo gusto. Gracias a ustedes por la asistencia.